Egun on Danori, buenos días a todos, autoridades, gracias por su presencia. Vamos a iniciar este acto de inauguración de esta 27 Bienal de Máquina Herramienta, en la que, como los actos ilustres que hacemos en esta casa, lo hacemos a nivel de auditorio en lugar de a pie de pabellón, como hacemos en otras ocasiones. A efectos de informarles, después de las palabras de los inaugurantes, bajaremos a hacer la visita a la comitiva habitual, haciendo una visita a los pabellones, a las diferentes representantes de las empresas, ya que, como es habitual, no vamos a poder visitar a todos. Sin más, yo le pediría al presidente de Bilbao Exhibition Center, diputado general de Vizcaya, que conduzca el acto como procede como presidente de BEC. Egunon, buenos días. Señor Ministro de Industria, Energía y Turismo, señor Consejero de Industria del Gobierno Vasco, señores alcaldes de Bilbao y de Barakaldo, señor Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, señor Presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta, autoridades, señoras y señores. Esta es la edición número 27 de la Bienal de Máquina Herramienta, el escaparate de la industria, la empresa vasca, el escaparate de la innovación, la tecnología y la internacionalización. Me van a permitir unas breves palabras. En primer lugar, como diputado general de Vizcaya y como presidente de Bilbao Exhibition Center, recordarles o decir en voz alta que si no existiera el BEC, no existiría la Bienal de Máquina Herramienta, al menos aquí, y otras ferias también. Estamos hablando de un sector industrial, tractor, generador de valor, y que en unos momentos convulsos, como los que estamos viviendo en nuestra economía, en los que cae la actividad económica y entramos técnicamente en recesión, en los que disminuye la recaudación de recursos públicos, con lo cual se producen dificultades para financiar todas las políticas públicas, donde se producen recortes en los presupuestos públicos. Hay momentos en los que, para salir de esta situación, no sé si existen recetas. Probablemente no exista una única receta. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que creo que no se deben hacer. Para salir de esta situación no basta con aumentar la presión fiscal sobre las familias y las empresas. Para salir de esta situación hacen falta apoyos y no recortes en la innovación, la investigación y el desarrollo. Son los momentos en los que, con más fe todavía, hay que apostar por el conocimiento, la tecnología y la innovación. Son momentos en los que la financiación debe fluir a las empresas que generan valor. Son momentos de apoyar el trabajo bien hecho. Son momentos en los que, desde mi humilde punto de vista, es difícilmente justificable salvar con el dinero de todos los desastres cometidos por unos pocos en el sistema financiero. Creo que también son momentos para no solamente mirar hacia adelante, sino también para mirar hacia atrás y exigir responsabilidades a los causantes de esta situación. Me van a permitir que haga una comparación. El otro día, el viernes, vivíamos la final de la Copa del Rey en Madrid. Y se hablaba de que un país es o no es serio en función de si se pita o no en un partido de fútbol. Yo creo que un país es serio cuando las cuentas están claras, las cuentas en lo público, las cuentas en la banca, las cuentas en las empresas, cuando las políticas públicas son claras y transparentes. Ese creo yo que es el grado de seriedad donde se puede medir lo que es un país en cuanto a seriedad, y creo que hacia ahí debemos avanzar todos y todas. Gracias por su atención y a continuación le voy a ceder la palabra a José Ignacio Iñaki Torrecilla, presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta. A continuación tomará la palabra don Bernabé Unda, consejero de Industria del Gobierno Vasco, y cerrará este acto el ministro de Industria, Energía y Turismo, excelentísimo señor don José Manuel Soria. Eskerrik asko. Buenos días. Excelentísimo Ministro de Industria, Energía y Turismo,
Excelentísimo Diputado General de Vizcaya, alcaldes de Bilbao y Barakaldo, consejero de Industria del Gobierno vasco, presidente de la Cámara de Comercio de Vizcaya, autoridades y representantes de la Administración y de la sociedad, medios de comunicación, resumen, estimados visitantes, expositores y demás amigos. Quiero daros a todos mi más cordial y calurosa bienvenida a esta 27ª edición de la Bienal Española de la Máquina Herramienta que en estos momentos estamos inaugurando. Después de meses de preparación y de trabajo, volvemos una vez más a este recinto del Bilbao Exhibition Center para presentaros lo mejor de nuestras empresas y lo más avanzado de nuestras tecnologías. Nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero nos hallamos en un momento de gran dificultad. Cada día oímos noticias que transmiten más y más preocupación, pero hemos decidido combatir esa preocupación con ocupación. Por ello, una vez más, apostamos por nuestra feria con un importante despliegue de medios, de ideas y de tecnología para la fabricación. Ofrecemos soluciones punteras y una variedísima oferta que comprende máquinas de arranque y de formación, accesorios, componentes, herramientas y otros sistemas de producción. Esta apuesta es una decisión profundamente meditada que surge de nuestro convencimiento de que la capacidad industrial de un país es un elemento clave para un desarrollo armónico y estable de su economía, de que una aportación equilibrada de la industria es imprescindible para conformar una estructura económica consistente que nos permita superar una situación como la actual y construir un futuro fuerte. La industria significa solidez y desarrollo tecnológico. Necesita y cuenta con personas preparadas y es vertebradora de servicios avanzados. Dentro de la industria, el sector de la máquina herramienta es su corazón, su alma. Fabricamos la tecnología, las máquinas, accesorios, herramientas, utillajes, equipos y soluciones para que los demás sectores puedan ser verdaderamente productivos. La máquina herramienta está en el origen de la industria moderna tal y como la conocemos. No existiría industria, ni coches, ni aviones, ni trenes, ni aerogeneradores, sin máquina herramienta, y no puede existir una economía sostenible sin industria. Ante los evidentes desequilibrios de muchas de las economías que nos rodean, entre las que se encuentra la nuestra propia, es conocida la robustez de un país que no ha cedido ni un milímetro en su propensión industrial, Alemania. También observamos con sana envidia el notable viraje que se está pilotando, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Conscientemente y de una manera planificada, acometen una nueva reindustrialización. También aquí, en el País Vasco, experimentamos una mayor solidez, pero esta flaquea ante la dramática desindustrialización que atestiguamos en el resto de España. Por eso, nosotros apostamos por la industria y pensamos que España necesita una política industrial potente y decidida, que pase por reactivar este sector en muchas zonas donde languidece y por impulsar el reequipamiento de las pymes industriales que en muchos casos compiten con medios necesitados de mejora. Como sector, también creemos en la austeridad, pero austeridad como medio para orientar los recursos existentes a actividades con capacidad multiplicadora, como lo es la industria. Somos un sector austero, pero que invierte y arriesga en el único valor que tenemos, el futuro. Construimos ese futuro con personas preparadas, con conocimiento, con tecnología y con un posicionamiento absolutamente internacionalizado. Instituciones como el ICEX o CEDETI son claves para el desarrollo de un sector como el nuestro y han visto mermados sus recursos. Esperamos que solo sea de manera temporal y que su ubicación fuera de las competencias del Ministerio de Industria no las aleje de las actividades que las necesitan. En un sector tan complicado, competitivo y tecnológico como el nuestro, somos el tercer productor y exportador de la Unión Europea y el 9º del mundo. Los datos del pasado ejercicio nos dicen que hemos crecido un 22% y vendido más del 80% de nuestra producción fuera de España. En algunos casos singulares, ese porcentaje se acerca al 95%. Sin embargo, para nosotros, el mercado nacional es muy relevante.
Sigue siendo nuestro campo base y representa una parte importante de nuestras ventas. Es esta apuesta por el mercado nacional la que nos ha traído aquí y ahora. Sabemos que nuestros clientes acudirán esta semana a conocer y comprobar in situ lo que podemos ofrecerles para que sean más competitivos y productivos. Pero además quiero hacer una llamada a la inversión, a que nos equipemos y a que compitamos y luchemos por nuestro futuro. Nos jugamos mucho en ello. Por supuesto, gracias al Gobierno vasco, consejero, por tu permanente apoyo y especialmente gracias, ministro, por estar con nosotros. Encontrarás en las gentes de la máquina herramienta personas y empresas en las que confiar y con gran capacidad de emprendizaje. Si quieres, podremos juntos comenzar de nuevo a construir un nuevo futuro más sólido y más industrial para España. Gracias, eskerrik asko. Buenos días. Es un verdadero placer para mí participar una vez más en la inauguración de esta Bienal de Máquina Herramienta, un sector tan relevante para Euskadi no solo ahora, sino desde hace muchos años. Sector que ha sido pilar de crecimiento de nuestro país. Como les digo, la máquina herramienta conforma un importante arraigo en nuestro tejido productivo. Es un generador de riqueza de primerísimo orden para el conjunto del país desde las dos últimas décadas del siglo XIX. Les voy a explicar algunas de las razones de este importante papel. La primera es su capacidad tractora. En la construcción de máquinas herramientas convergen nuevas tecnologías y equipos de campos tan diversos como la electrónica, programación, metalurgia, hidráulica, nuevos materiales, etc. Por tanto, de su éxito dependen en gran medida otras áreas de actividad como los componentes y accesorios que integran y conforman las máquinas. La segunda razón es que es un sector que destaca por la necesidad imperiosa de disponer de una mano de obra de elevada cualificación profesional. Esto exige que los jóvenes de nuestro país se esfuercen en su formación para poder hacer frente a retos futuros en un entorno cada vez más exigente y globalizado. Y la última razón es su fortaleza para unir esfuerzos de todos. Una de las fortalezas de este sector radica en el hecho de que a lo largo de los años ha sabido dotarse de un entramado de gran contenido sinérgico entre empresas trabajando con el sistema asociativo y clústeres. De este modo de hacer ha culminado en el último año en la fusión entre AFM y AMT. Creo que esta fusión era necesaria para ganar en competitividad en un momento económico como en el que estamos atravesando. Debemos tener en cuenta que estamos viviendo momentos particularmente convulsos que están suponiendo un cambio debido a la nueva configuración económica de nuestro planeta. El centro de gravedad se está desplazando de los países desarrollados hacia los países emergentes y por eso es necesario que seamos más fuertes y más competitivos cada día. En esta medida, como el sector de la máquina herramienta es un sector eminentemente exportador, entiendo que unificar fuerzas e intereses de los diferentes fabricantes es imprescindible. No podemos olvidar que durante algunos años la venta a países extranjeros ha supuesto el 75%, como fue el año 2009, tanto a países como Alemania, Estados Unidos, Francia o como a otros que están empezando a marcar posiciones importantes como China e India. Quiero hacer referencia a unas palabras que el propio presidente de la nueva organización, José Ignacio Torrecilla, manifestaba hace bien poco tiempo. Reconocía que la verdadera recuperación del sector vendría de su potencial para desarrollar a velocidad de vértigo su implantación en países asiáticos, principalmente China e India. Y lo comparto, salir al exterior es imprescindible para las empresas vascas. No podemos olvidar que las empresas que más se han internacionalizado son las que mejor están resistiendo esta crisis. Esto refuerza, por tanto, la decisión tomada por las dos asociaciones, la de máquina herramienta y de componentes, de unir esfuerzos y trabajo para mejorar en competitividad y en organización y fortalecer a las empresas. Una decisión especialmente acertada. Las empresas y organizaciones deben realizar un diagnóstico profundo de la situación real y posteriormente deben plantearse con rigor actuar en cooperación fundamentalmente en aquellas actividades que superan sus posibilidades individuales. Y creo que en este caso así ha sido. Creo que AFM, Advanced Manufacturing Technologies, está realizando una gran labor en esta línea. Solo así podrá afrontar todas las amenazas que puedan provenir de la coyuntura económica que estamos viviendo. Trabajando conjuntamente
podrán incluso anticiparse a la evolución tecnológica que precisen y a casi cualquier acontecimiento en casi cualquier área de actividad, como son la internacionalización, la innovación tecnológica, la innovación en la gestión y el desarrollo sostenible. Podrán incluso acceder y reunir la información necesaria que de otro modo les resultaría mucho más compleja. Les he dado las razones del papel que ha desarrollado este sector para Euskadi, pero también quiero darle algunos datos. En términos de riqueza y de empleo son muy destacables. En el último año, las 135 empresas que conforman la fusión de ambas asociaciones ha dado empleo a 7.094 personas en Euskadi. A lo largo del 2011, de los 1.200 millones de euros facturados, 950 corresponden a Euskadi y 750 a exportaciones. Estos datos son una muestra significativa de la relevancia de este sector para nuestro territorio. Por eso hemos apoyado y apoyaremos este sector en la medida que sea necesario. Durante el 9 y el 10 años duros pusimos en marcha el plan Renove Máquina Herramienta, con 20 millones de euros para las pymes que adquirieran una nueva máquina y la implantaran en Euskadi. Resumiendo, la importancia de este sector, tanto en datos como en características, se concentra en su capacidad de trabajar de un modo avanzado, compartiendo las características tan puestas en valor en el plan de competitividad del Gobierno vasco. Además, funcionan de modo abierto, tanto exportando como instalándose en el exterior, lo que les permite hacer previsiones de crecimiento del 20% en el año 2012. Y, por otro lado, la tecnología y la innovación están en su punto de mira del trabajo diario y tienen un sistema de trabajo de unión de sinergias, lo que les permite, con todos estos datos, ganar en competitividad. En este sentido, con esta forma de trabajo, siempre mirando al futuro, creo que la Bienal de Máquina Herramienta que se celebra este año tendrá incluso más relevancia que las de ediciones anteriores, tras la fusión y a pesar de la coyuntura económica. Espero que se presenten novedades interesantes en investigación y desarrollo, porque ahí es donde podemos encontrar el futuro. Que sea una feria exitosa para todos ustedes y que sepamos aprovechar todas las oportunidades de futuro que nos ofrezca. Quiero finalizar haciendo hincapié en lo que la máquina herramienta significa para la industria y para la energía. Es el origen de la competitividad y de la eficiencia energética de las empresas industriales. Sus soluciones, porque eso significa la máquina herramienta, sus soluciones significan una mejora de competitividad y de ahorro energético para sus clientes y los hace más fuertes. Este sector impulsa la industria y un país con un peso industrial fuerte es un país fuerte. Y ese debe ser y es nuestro empeño. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Distinguidas autoridades, señoras, señores, Egunon, muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi felicitación, en primer lugar, a los promotores y a los organizadores del evento que hoy nos reúne aquí. Por tanto, a la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Herramientas y al Bilbao Exhibition Center. Quiero agradecer también la invitación que se me ha hecho para participar tanto en este acto de apertura como con posterioridad en la visita a los distintos stands. Es un acto realmente importante por distintas razones. En primer lugar, estamos ante un encuentro consolidado entre fabricantes, entre distribuidores y entre usuarios. En segundo lugar, por la elevada participación de distintos países del resto del mundo y también de empresas y también, como se ha dicho ya con anterioridad, por el nivel tecnológico de las distintas muestras que acuden a este certamen. En tercer lugar, es importante por la proyección internacional que tiene esta feria. La primera vez que entré en contacto personalmente con el sector de la maquinaria y herramientas fue ya hace muchos años, algo más de 30, fue con ocasión de mi primer empleo que tuve en Venezuela, en concreto en la Embajada de España en Caracas, donde tenía como misión justamente organizar misiones comerciales de empresas potencialmente exportadoras de España a aquel país. Y siempre me llamó la atención que la mayor parte de las empresas que estaban en el sector de la maquinaria y herramientas, ya en aquel momento, hablo del año 80, eran justamente empresas del País Vasco. Por tanto, creo que la proyección internacional de este certamen también es una de las grandes fortalezas del mismo. En cuarto lugar, la calidad de la maquinaria
herramienta española en general, particularmente de la que es fabricada en el País Vasco. Y también, desde luego, el hecho de ser la tercera feria del sector más importante en Europa. No es casual, son muchos años de trabajo y también muchos años de esfuerzo. Además, este es un sector importante para el Gobierno y lo es por distintas razones. Es verdad que no es muy grande respecto a cifras de producción y facturación, son 1.250 millones de euros, pero, en cambio, somos el cuarto fabricante europeo, el noveno en el mundo, tiene un elevado valor estratégico, determina la eficacia y la eficiencia en otras ramas de la industria, permite incrementos de productividad y, además, permite avanzar en distintas aplicaciones para otros sectores, entre los cuales destacan el de la energía, el de las infraestructuras o el de los medios de transporte. Adicionalmente, el sector de la maquinaria y herramientas es un sector muy competitivo a nivel internacional. Salir, el componente de la demanda externa será crecientemente importante en las tasas de crecimiento de nuestro país una vez que empecemos la recuperación. Será importante, desde luego, también la demanda interna, el consumo y la inversión, pero ya no van a ser suficientes para llegar a incrementos en la tasa de crecimiento que nos permitan avanzar en la creación de empleo. Por tanto, será importante crecientemente la aportación de este sector en términos de competitividad a esa demanda externa. Y luego ha tenido una recuperación evidente. Hemos tenido un crecimiento del 27% a lo largo del primer trimestre de este año 2012 en el sector de la maquinaria y herramienta, que contrasta, en cambio, con la caída del 6,5% en cuanto al crecimiento de la evolución de la industria manufacturera en su conjunto. Además, la mejora de la competitividad se produce no solo por la internacionalización, el componente internacionalización del sector, sino también por la innovación tecnológica que procura, la formación que incorpora y también la cooperación interempresarial. Por tanto, es un sector importante para la competitividad, es un sector estratégico y queremos que siga siendo importante. Tiene un lugar preferente en la política industrial española. La política industrial, que forma parte de una política económica general, que tiene como objetivo el empleo y que tiene como herramienta, como instrumento fundamental, el crecimiento económico. Y para ello necesita de una serie de reformas y una serie de iniciativas, dentro de las cuales las tres más importantes son el proceso de consolidación fiscal, el proceso de reformas y también la financiación. El proceso de consolidación fiscal está en marcha desde el 30 de diciembre pasado. Fue de las primeras medidas que adoptó el Consejo de Ministros en el segundo Consejo de Ministros que se celebró, con un ajuste de algo más de 15.000 millones de euros, una parte vía gasto público, otra parte vía impositiva. Fue una primera parte de la consolidación fiscal, no porque haya una obsesión por el control de las cuentas públicas, sino simplemente porque es una obligación. Se ha dicho con anterioridad, y lo comparto, que un país es serio, entre otras cosas, si es un país que tiene las cuentas claras. Si hemos asumido una serie de compromisos, los hemos asumido dentro de un plan de estabilidad. Ha sido un compromiso asumido libre y legítimamente. Tenemos que ser capaces también de cumplir ese objetivo dentro y fuera de España. No es una obsesión, es simplemente cumplir con aquellas obligaciones que hemos asumido dentro de lo que son nuestros compromisos con nuestros socios europeos. Por tanto, proceso de consolidación fiscal que se inició el 30 de diciembre, que ha continuado con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que el conjunto de las administraciones públicas en España, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, las comunidades autónomas y, desde luego, también el propio Estado, cumplamos los objetivos presupuestarios que son acordes con los compromisos que hemos asumido. Y, en tercer lugar, dentro de esa consolidación presupuestaria, consolidación fiscal, también el proyecto de presupuestos generales del Estado, que se está tramitando en la actualidad en las Cortes y que comporta, como todos ustedes saben, un ajuste muy serio, muy severo, por cuanto es necesario bajar el déficit público del 8,9%, que es la cifra del año 2011, hasta un objetivo del 5,3% para el año 2012. Por tanto, en primer lugar, consolidación fiscal como parte de esa política económica general de la que también forma parte la política industrial. En segundo lugar, las reformas.
las conocen todos ustedes. Desde el primer momento se ha iniciado un proceso de reformas que no podía esperar más. Un proceso de reformas que abarca el marco laboral, que abarca el marco financiero, que abarca el marco energético. Se trata de disponer de un marco laboral en el cual sea más fácil emplear que despedir. Es verdad que en un momento de muy baja pulsación de la demanda efectiva, como estamos en la actualidad, es difícil incluso con un marco laboral adecuado el que pueda haber una recuperación en el corto plazo del empleo. Pero lo que sí es cierto es que será un marco para que una vez que se establezcan las bases de la recuperación se pueda crecer y ese crecimiento pueda generar empleo. El Gobierno tiene, por tanto, como objetivo que la política industrial tenga un mayor protagonismo en el conjunto de la política económica y, por tanto, la industria, el sector industrial, tenga un mayor peso dentro de la actividad económica. Y para ello necesitamos mejorar la respuesta en las fases bajistas del ciclo a través de una mayor solidez de lo que es la industria y de lo que es fundamentalmente la industria exportadora. La propia evidencia empírica aquí en Europa demuestra que aquellas economías que tienen una sólida base industrial han tenido una mayor capacidad para adaptarse y para mejorar en tiempos de bajo crecimiento como son los que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Hoy tenemos fortalezas evidentes. Se ha acumulado un know-how, un saber hacer importante. Tenemos talento, como se ha dicho, tenemos capital humano, tenemos tradición y tenemos experiencia. El Gobierno, además, también fomenta la competitividad industrial a través de distintas convocatorias que desde hace algunos días aparecen ya en el Boletín Oficial del Estado. Me refiero a la convocatoria general por un importe de 161 millones de euros, que es verdad, es una cuantía inferior a la que había en el presupuesto del año 2011, pero que entra dentro del contexto de la consolidación fiscal a la que me he referido con anterioridad. En todo caso, hay que tener en cuenta que son líneas de ayuda, fundamentalmente préstamos, con unas condiciones sustancialmente mucho más ventajosas que las condiciones que hoy se consiguen en el mercado. Estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 2 de carencia y tipos de interés del 3,95%. Me refiero también a la ayuda a la línea de 220 millones de euros para la industria de la automoción, que tiene un efecto inducido importante también en lo que es el sector de la maquinaria herramienta, así como la convocatoria próximamente de 27,5 millones de euros en el sector aeroespacial. Es un contexto de restricción presupuestaria en el cual, lógicamente, tendremos menos recursos que los que teníamos en el año 2011, pero que en todo caso van destinados en las condiciones a las que me refería anteriormente. Concluyo con una serie de consideraciones muy breves a algunas cuestiones que se han dicho con anterioridad. Comparto plenamente lo que ha dicho el diputado general de Vizcaya respecto a que en este contexto precisamente de escasez de recursos necesitamos apoyar mucho más a las empresas. Creo que las administraciones públicas, ninguna, ni el Estado, ni un gobierno autonómico, ni una diputación, ni un ayuntamiento, tenemos que decirle a las empresas qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, qué invertir, cómo invertir y cuánto invertir. Son cuestiones que creo que las empresas saben muchísimo mejor de lo que lo puedan saber cualquier tipo de administración pública. Ahora bien, sí que es verdad que el conjunto de las administraciones públicas tenemos, y sobre todo en momentos de restricción presupuestaria, una misión importantísima que hacer, que es generar el cuadro y el marco necesario para que esas inversiones puedan ser llevadas a cabo. Y generar ese marco y esas condiciones necesarias supone muchas veces remover distorsiones y remover obstáculos que todavía en no pocos aspectos existen a la inversión. Comparto lo que ha dicho el presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Herramientas respecto a los recursos del ICEX, del CEDETI y también en general del Ministerio de Industria, que son menores que en años anteriores. Y decía que esperamos que sea temporalmente. En efecto, una vez que hayamos sido capaces de reconducir los equilibrios básicos de la economía, lógicamente el presupuesto general debe volver a ser una herramienta importante para el impulso de la demanda efectiva. Y finalmente, en relación a las palabras que decía el consejero Unda, que es fundamental salir al exterior, no puedo más que compartirlas en toda su plenitud. Habrá crecimiento, habrá recuperación, vendrá más pronto que tarde. Ahora bien,
ese crecimiento y esa recuperación ya no solo va a poder basarse exclusivamente en lo que es el consumo, la inversión y el gasto público interno. Tendrá que tener un fuerte componente del sector exterior, un fuerte componente de exportaciones, de ventas al exterior y también de inversiones extranjeras. Creo que en general la industria del País Vasco ha sido histórica y tradicionalmente un buen ejemplo de cómo salir fuera, de que hay que salir fuera, y espero que en esta ocasión, estoy convencido que va a ser así, también tenga un efecto arrastre en el resto de los sectores. Muchísimas gracias y enhorabuena.